El niño Dios tardó 16 años para cumplirle los deseos al pequeño Emiliano Antonio Zuleta Vaquero. El muchacho había nacido el 11 de enero de 1911 en la entonces remota y desconocida aldea de la Jagua del Pilar, una población perdida entre la exótica vegetación de las estribaciones de la serranía del Perijá, en una época en donde no existían las tiendas y los cerdos valían por su contenido de manteca, mas no por la carne que tenían. El pequeño tuvo que esperar más de década y media para obtener lo que sería el encanto de su vida, un acordeón. La vieja Sara, su madre, se lo llevó para Valledupar cuando el niño Emiliano cumplió los 5 años. Después del extenuante viaje de 8 horas a pie, Emiliano Antonio tuvo que quedarse a vivir en la casa de la muy distinguida señora Conchita Ustaris para cumplir con una de las sagradas normas establecidas por el destino de entonces. Los muchachos de los pueblos debían ir a trabajar a la casa de los ricos para realizar labores domésticas y recibir como contribución la enseñanza de buenas costumbres. El pequeño Emiliano Antonio empezó por ir hasta el río a traer agua en barriles, botar todas las mañanas la ceniza del fogón que siempre estaba en el suelo y encender las velas de cebo para que iluminaran la casa en la penumbra de la noche. Valledupar era un pueblo con 2 barrios, el Cerezo y el Cañaguate, donde todavía no conocían los fósforos. Eran oficio de muchachos. Ellos vivían tan ocupados durante todo el fin de año que nunca tenían tiempo para pedirle al niño Dios un regalo. Además, la vida era tan nueva que el divino niño no tenía tanta variedad de juguetes para ofrecer. Los días avanzaban con tal rapidez que nadie se acordaba de inventar cosas para entretener a los niños. Es que no había para qué. Ellos vivían muy concentrados en sus labores cotidianas como para pensar en recrear fantasías con sus juegos infantiles. Toda la gente tenía que ocupar el tiempo en terminar de construir el mundo que apenas iniciaba, y los pequeños vivían atareados en ayudar a los adultos para darle forma, entre todos, a los detalles de la vida, porque la existencia aún era muy nueva. Es decir, hacer ollas de barro para el arroz o cazuelas para cuajar las arepas, jarros de arcillas para el café, cucharas de totumo para tomar la sopa y paletas de palo para menear el sancocho. Todavía nadie conocía la plata porque no se necesitaba, todo lo proporcionaba la naturaleza. Los ricos eran porque tenían más tierras y ganados, pero no porque tuvieran dinero en efectivo ni aparatos raros. El niño Dios apenas insinuaba a los 24 de diciembre, al anochecer, cuando los padres o los patrones, según el caso, les advertían a los muchachos que si no se dormían rápido, no le pondrían regalos. Entonces, el pequeño Emiliano Antonio se acostaba en los colchones rellenos de hojas secas que colocaban sobre pequeñas trojas de palos incrustadas en el suelo y que servían de cama, y empezaba a luchar contra el insomnio infernal que invadía por la curiosidad de ver llegar al niño Dios. Se despertaba en la madrugada, después de haberse dormido sin saber cómo, con el trompo de madera bien pulido y el cáñamo para bailarlo colocados al lado de una de las 4 estacas de la cama. Se levantaba más feliz que nunca, se olvidaba del fogón y su ceniza, de las arepas cuajadas y de todo lo que significaba oficio para ir a bailar el trompo en la mitad de la calle polvorienta, junto con los otros muchachos de su edad que también mostraban felices el mismo regalo del niño Dios, hasta que llegó por esos lugares un pito parecido a la violina y que sonaba como un acordeón. Quizás era fabricado al otro lado del mar y había llegado a Puerto Colombia y al muelle de Riohacha, que eran las 2 partes por donde entraba el mundo a Colombia. Emiliano Antonio siempre quiso tener uno, pero se cansó de ir a la finca Los Corazones en burro a cortar leña de Brasil a la señora Conchita y regresó a la Jagua del Pilar con el primer par de botines de su vida, que había dejado por viejo el hijo de la señora Conchita. Llegó hecho un niño civilizado, el único en el pueblo que dejó de usar abarcas. La posibilidad de tener un pito de los últimos que habían llegado a Valledupar era casi nula en un pueblo tan remoto como la Jagua del Pilar. De modo que resolvió dejarla a la buena del niño Dios. Hasta que cumplió los 16,
Su tío Francisco Salas, un ermitaño que vivía en su finca, enfrascado en traerle alguna melodía a 3 acordeones que tenía, era su esperanza. El pobre nunca pudo aprender a tocarlas porque era muy bruto, recordaría Emiliano Antonio 70 años después ante este cronista, sentado en un asiento de cuero y con la pausa segura de la ancianidad. El joven Emiliano fue hasta la finca de su tío y, cansado de esperar el aguinaldo que tanto deseaba, se robó uno de los acordeones. Cogió el más viejo para minimizar el daño y bajó en burro hasta el Plan, un caserío cercano a la serranía, tratando de sacarle al acordeón las notas que su tío no pudo. La distancia del recorrido no fue suficiente para aprender a ejecutar el aparato hurtado. Cuando llegó al pueblo, tuvo que dejar el instrumento musical en la casa de una amiga de la familia que le juró mantener el secreto hasta que él pudiera defenderse con un merengue. Así evité los 2 seguros castigos, el de la vieja Sara y el de mi tío, contaría el viejo Emiliano muchos años después. Todos los días iba a la casa de una amiga a tratar de aprender a tocar el acordeón. Esas ausencias diarias y prolongadas fueron inquietando a la vieja Sara, su madre, y cuando Emiliano Antonio ya no encontraba excusa de su repertorio de mentiras para saciar el sartén de preguntas de su vieja, el niño Dios lo premió no solo con la facultad de tocar mejor que el tío, sino que le dio la inspiración necesaria para componer el primer merengue de su vida, con el que debía llegar a donde Francisco Salas. Entonces subió hasta la finca de su tío a tratar de contentarlo con la canción que acababa de componerle. Llegó muy temprano, con el color rojizo del sol agonizante perdiéndose entre los matorrales rejados. Tuvo que esperar, escondido entre los arbustos, al que viejo se acostara para poder dedicarle la serenata que lo estaba quemando por dentro. Sueño, el perro del tío, olfateó la presencia de Emiliano Antonio y corrió jadeante y moviendo la cola hacia el escondite del joven a saludarlo. El compositor novato lo agarró por el pescuezo para que el animal no regresara a alertar a Francisco Salas sobre la llegada del sobrino. Hasta que por fin Emiliano Antonio vio que la luz de la vela dejó de aparecer por las rendijas de la pared de barro. Se acercó sigiloso a la ventana fabricada con el tronco de un viejo de árbol y, sin pensarlo 2 veces, inundó la atmósfera de la noche reciente con las notas inspiradas del acordeón robado. Con la primera estrofa tuvo el tío Francisco para claudicar. Le vivo rogando a Dios que me perdone mi tío por culpa del acordeón que yo me he llevado escondido. El viejo abrió la puerta perdido de la felicidad porque el sobrino logró en poco tiempo lo que él no había podido en toda la vida, tocar bien el acordeón. No se conformó con darle al pariente un abrazo de orgullo que le hizo crujir los huesos, sino que al día siguiente, después de una noche de parranda, le cambió el acordeón viejo por el más nuevo, sin saber que el mundo entero se lo agradecería mucho tiempo más tarde, cuando la gota fría de Emiliano Antonio Zuleta Vaquero sonara en los 4 puntos cardinales del planeta.